Conversando con Johnny Carpio. Bien, ya estamos de regreso en este su espacio Conversando con Johnny Carpio. Como dije al inicio del programa, pues hoy vamos a analizar el tema que está sobre el tapete, que tiene al mundo en vilo, como dicen. Yo pensaba viajar en estos días a Estados Unidos a visitar a mi nieta. Y yo le voy a sonar esto. Digo, vamos a dejarlo para el verano. Vamos a esperar que baje esta tormenta. Yo dije, Anel, yo quiero que tú vayas para que le expliques a los televidentes qué va a pasar. ¿Hasta cuándo va a llegar, va a durar esa guerra? Y qué mejor que Janel Ferrera, que se ha dedicado a estudiar la geopolítica, es un conferencista que está casi en todos los programas, vive viajando, que explicarle a ustedes, amables televidentes, si va a haber alguna solución a corto, a largo o mediano plazo. Mientras Donald Trump decía que le daba 48 horas para que dejaran libre el Estrecho de Hormuz, los iraníes dicen que no y que ellos no han estado negociando. Janel Ferrera, buenas tardes, amigo y hermano. Johnny. Y te agradezco porque ya, me imagino que tu villa ya la tiene lista a inicio de Semana Santa. Digo, no, Janel seguro no está en la ciudad, ya tiene que estar en su villa de casa de campo. Mauricio tiene que estar sonriendo en la casa. No, ni hay villa, ni hay nada de eso. Agradezco ¿En jet privado? Porque me dicen que tú viajas en jet privado cada vez que vas a Puerto Rico, Venezuela, a dar conferencias. No, tú sabes que mi academia regularmente tiene un componente de filantropía. Así es. Nosotros no cobramos por eso. Mira, Johnny. Háblame del aspecto histórico. Sí, porque es importante nosotros dividir el conflicto en el aspecto histórico, el aspecto bíblico, religioso, sí, y el conflicto contemporáneo. Si nosotros vamos a hacer una sumatoria de todo, vamos a coincidir con que esto tiene 4026 años. ¿Cómo? Sí, y te voy a explicar. 2000 años antes de Cristo aparece un señor llamado Abraham, de Ur de los Caldeos, que era en la propia región donde hoy está Irak. Abraham tiene un encuentro con el Dios monoteísta que le hace una promesa sobre la llamada tierra prometida. Y es importante de que este conflicto la gente lo vaya llevando en un cotejo perfecto sobre los episodios bíblicos y los episodios históricos. De hecho, sin ánimos de alegrarse, yo pienso que los llamados creyentes van a ir confirmando de que real y efectivamente la palabra y la profecía de Dios se va cumpliendo en este tipo de situaciones. Pero resulta que Abraham divide la era del mundo en lo que son los hebreos, los israelitas y los judíos. Y vamos a ver los plazos. 2000 años antes de Cristo hasta el 1200 antes de Cristo es la época de los hebreos. Del 1200 al 500 y tanto antes de Cristo sale lo que son los israelitas, porque Abraham tuvo dos hijos, el hijo Ismael y el hijo Isaac. Ismael con su sirvienta, Isaac con Sara. Pero dice la Biblia que Dios le prometió descendencia abundante a ambos hijos. Uno posteriormente se convertiría en el llamado pueblo árabe y otro en las 12 tribus de Israel. Para el 1200, cuando salen las 12 tribus de Israel, hay un momento en la historia donde esas tribus se separan, pero solamente queda una tribu de pie, junto con otra que se unifica, que es la tribu de Judá. Y de Judá entonces sale el judaísmo, 500 y tantos años antes de Cristo. Por eso, en los capítulos bíblicos de Jeremías e Isaías, se menciona el fundador del imperio persa, a Ciro el Grande. Pero Ciro, que era el ungido de Dios, porque Ciro, según la profecía de los profetas, iba a ser un rey que iba a liberar el pueblo de Israel, que estaba cautivo en Babilonia y que le iba a permitir volver a esa tierra prometida, construir el templo. Pero el imperio persa, que nunca fue persa, siempre fue Irán. El nombre de persa los dan los griegos por una de las batallas. César, recuerda bien
las batallas médicas, Sí. 5 siglos antes de Cristo, hay una batalla muy famosa que la gente la recoge por una película, para la batalla de Maratón. La batalla de Maratón es una de esas batallas médicas. Médica porque el imperio persa dividió su territorio en provincias y le llamó zapatrías. Pero de ahí viene el nombre sátrapa. Eso que nosotros manejamos aquí durante 30 años, diciendo que Trujillo era un sátrapa. Sátrapa era la persona que el rey designaba para gobernar una provincia de ese gran imperio persa. Y que se encargaba de reclutar a soldados, de cobrar impuestos y de mantener el orden bajo un territorio tan amplio que, por ejemplo, Uzbekistán, Irán, Turquía, Egipto eran parte de ese imperio. Todo eso era parte de ese imperio. Entonces imagínate tú, un rey que tenga un territorio tan amplio, para manejarlo se creó lo que se llaman esos sátrapas, que eran gobernantes del territorio. Pero finalmente luego viene 600 y tantos años después de Cristo y nace la tercera religión abrahámica. Estamos hablando que la primera fue el judaísmo, Sí. la segunda fue el cristianismo en la era cristiana y luego viene el Islam. Y allí empieza el problema. Por eso este conflicto que estamos viendo en Israel, en Irán y en esos vecinos cercanos son los conflictos de la herencia de la religión abrahámica, el Dios monoteísta. Estamos hablando que los que practican el Islam, sobre todo en la denominación chií, que es el renglón que domina la parte de Irán, representan el 10% de los musulmanes, más del 85% son sunitas, que luego que el profeta Mahoma muere, los que eran de la tradición del profeta hacen la religión suní, que significa la suna del profeta. Y luego vienen los de los familiares, la descendencia de sangre, y crean la tradición chií. Ahora, ¿cuál es el detalle en los chiitas? Los chiitas entienden de que hay 12 imanes, y el último imán chií, Muhammad al-Mahdi, según la creencia musulmán chií, vive entre ellos de forma invisible y va a aparecer en el mundo cuando venga la redención del hombre. O sea que no estamos hablando que esto es un conflicto entre una sociedad de los Minas y de Katanga, que si se van a herir van al Darío. No, no nada de eso. Es personas que si mueren en combate, lo espera la gloria eterna. Según su creencia. Según su creencia. Claro. Pero que nosotros tenemos que respetar la creencia contraria. Porque la narrativa de Occidente es una y la narrativa de Oriente es otra. Entonces, ¿cuál es el detalle? En este escenario, donde está la navegación del estrecho de Hormuz, la palabra Hormuz, que nadie se ha preocupado por saber, hay dos versiones. Hormuz es una palmera a la orilla de ese golfo y también Hormuz puede ser asociado a la deidad del zoroastrismo del imperio persa, Auromazda, que se convierte en Hormuz en el lenguaje iraní medio. Pero el estrecho de Hormuz es un paso de agua marítimo que comunica el Golfo Pérsico con el Océano Índico. Pero dice la Convemal del 1982 que en el mundo hay estados ribereños y estados sin litoral. Para que la gente de aquí me entienda. El Distrito Nacional es una provincia ribereña. ¿Por qué? Porque tiene contacto con el mar. Así es. Monte Plata es sin litoral. Samaná es ribereña. Sí. Está al lado del mar. Sí. Pero Bonao es sin litoral. Así es. Barahona es ribereña. Pero San Juan de la Maguana es sin litoral. Entonces, en el mundo, los estados que son ribereños, como es el caso de Irán y de Omán, dice la Convemar que cuando dos estados están de frente, hay un punto de equidistancia o de proporcionalidad para dividir los mares. Y el estrecho de Hormuz tiene 21 millas, 33 kilómetros. Pero de las 21 millas y 33 kilómetros, solamente hay 4 millas navegables para el paso de los buques de profundo calado. Y esas 4 millas navegables están en las aguas territoriales de Irán, no de Omán. Por eso es que Irán controla el estrecho de Hormuz. Claro. Por donde pasa el 25% del GLP,
el 20% de los componentes del petróleo, pero también por donde pasa un componente muy importante, que son los derivados de esa industria petroquímica que sirve para las hortalizas de Constanza, para las hortalizas del Valle de Ocoa, porque el gran commodity... O sea, todos los fertilizantes. Claro, el gran commodity internacional en todos los procesos de producción es la energía. Claro. En este estudio, nosotros aquí tenemos luces encendidas, micrófonos encendidos, cámaras encendidas, y nuestro propio aparato, aunque no esté conectado, va consumiendo una energía que se almacena a través de una batería de litio. Pero eso hay que conectarlo. Claro. Entonces, como la energía es transversal, la energía también aumenta los costos de producción, porque nosotros no dependemos de Hormuz. Pero el precio del petróleo que sale por Hormuz en una escalonada de ley, oferta y demanda nos afecta. Hay un principio en economía y en comercio que dice que a mayor escasez del producto aumenta el precio. Eso se llama elasticidad de la demanda. Si el barril de petróleo aumenta y nosotros tenemos un presupuesto que planificó a $65 el barril, y tiene, y ya está 100 y pico. Sí, pero lo puede poner a 65, sí, pero tiene un margen de más o menos un crecimiento, por ejemplo, de un 20%, que tiene una flexibilidad, sí, para un imprevisto. Pero una cosa es comprarla a 68 y otra cosa es comprarla a más de 100. Nosotros estamos conectados al sistema internacional energético. La República Dominicana no tiene incidencia en la toma de decisiones de los componentes bélicos, pero la República Dominicana tiene un gran reto, y es cómo nosotros vamos a hacer una planificación a largo plazo que nos permita mirar hacia Paraguay, que es el modelo a seguir en el mundo. Tú me preguntas, ¿por qué? Porque Paraguay se desconectó del petróleo. Okay. Todas las energías base de Paraguay son renovables, fotovoltaica, eólica e hidráulica. La República Dominicana... La República Dominicana pero totalmente. Nosotros tenemos un territorio que nos permite a totalidad de conectarnos. Lo que sucede... ¿Y por qué no se ha hecho, Ana? Porque el negocio es tener la otra dependencia. Okay. Por esa razón, Joaquín Balaguer, que tenía 3 debilidades, Balaguer tenía 3 debilidades, Johnny Carpio, nosotros no nos dimos cuenta. Balaguer tenía una debilidad de capacidad motriz por los años. Balaguer tenía una debilidad de ceguera por la cantidad de libros que leyó. Y tercero, Balaguer tenía el paso inexorable del tiempo sobre sus hombros. Estaba cansado. Pero Balaguer pudo ver la construcción de presas en el territorio dominicano. Sin las presas de Balaguer, hoy nosotros tendríamos una situación catastrófica. Es cierto. ¿Qué yo propongo? Si nosotros no manejamos lo que pasa en Hormuz, y no lo vamos a manejar nunca, por lo menos preparémonos para que las situaciones internacionales no nos afecten de forma tan directa. Y es un plan de 3 etapas. Primero, aquí hay que hacer un master plan. Y la clase política dominicana debe de dejar un poco la farándula política, sí, y ponerse de acuerdo en construir 40 presas a futuro, o 10 presas. 10 presas en los próximos 40 años. Pero para construir las presas, nosotros que tenemos una ubicación geográfica estratégica, de forma natural, nos lo dio Dios. Los vientos fríos del norte siempre van a chocar con los cálidos del Caribe, y en la cordillera central siempre, escucha bien, siempre tendremos agua. Por eso que en Bonao, cuando tú vas por Villa Altagracia, llueve casi todos los días. Llueve todos los días. ¿Es así? Porque ese viento del norte choca con el cálido del Caribe y en la cordillera central produce agua. Ahora, la naturaleza te manda a que tú tengas un compromiso, ¿cuál? La reforestación de la montaña, la reforestación de las cuencas y el cuidado medioambiental. Nosotros no somos parte de una plataforma continental, tenemos una isla, que tenemos también la desgracia de abrirle la frontera al único país de América que no cree en el medio ambiente, porque los haitianos deforestan de forma espiritual y natural. Los haitianos entienden que los árboles se esconden los loaces negativos en la noche, y para que no lo persigan en la noche, lo cortan en el día. Es con una población salvaje que hemos estado lidiando, y nosotros tenemos una tragedia. Nuestro principal problema no es Hormuz, es Haití. Porque Haití representa un pie en el cuello a la salida de Hormuz. La otra etapa es muy sencilla, Johnny.
la seguridad alimenticia solamente dorar la tierra. Johnny, en tu edad, hay personas de tu edad y de mi edad que en su vida entera nunca han sembrado un árbol. Eso es verdad. Es más, el que me está viendo aquí en este espacio se puede preguntar y responderse en silencio para que no le dé vergüenza. Aquí hay gente que no ha sembrado nunca una mata ni de cadillo. Entonces, el que tenga tierra en el campo ante el conflicto actual, porque lo que pasó fue un estornudo en Hormuz, la gripe no ha llegado y la neumonía tampoco. Déjalo ahí, que ya me están haciendo señas de que debemos ir a una pausa comercial para cuando regresemos tú sigas explicando de esa manera que lo está haciendo, sencilla, para que los televidentes puedan entender qué va a pasar si no tomamos esa medida. Y te voy a hacer esa pregunta para dejarla en el aire. ¿Las medidas que ha anunciado el gobierno son las adecuadas o deben anunciar otras medidas? Retornamos en breve. Bien, de regreso en este su espacio conversando con Johnny Carpio, y hoy tenemos una verdadera conversación con el licenciado Janel Ferreras, diplomático, mercadólogo y experto en geopolítica, que nos está dando una cátedra. Janel, continúa con tu intervención, hermano. Me decía en el segmento pasado sobre las medidas tomadas por el excelentísimo señor presidente de la República sobre el conflicto de Hormuz. Yo apoyo 100% las medidas que el presidente ha tomado, porque nosotros no generamos petróleo. Nosotros dependemos del petróleo y lo compramos al precio que esté en el mercado. Nosotros tenemos que hacer conciencia, por eso el compromiso ciudadano tiene que ver mucho con el tema de austeridad. Porque a pesar de que la crisis no ha llegado, si en su casa hay 2 vehículos, señor, aquí hay parejas, escuche este dato, aquí hay parejas que van a un restaurante y se van cada uno en su vehículo. Claro. Porque supuestamente ella quiere salir de ahí para donde una amiga y él de ahí para donde un amigo, y se van en vehículos diferentes, en jipeta de 8 cilindros. Así es. Pero también hay personas que viven a 50 metros de un supermercado, prenden el vehículo y se van, o van al gimnasio. O sea, hay una serie de acciones que tenemos de tomar. Nosotros tenemos que volver a caminar, claro, a hacer ejercicio, pero lo más importante de todo, es volver a sembrar la tierra. Yo te decía en el segmento pasado que nadie ha sembrado nada. Pero, Johnny, si tú tienes un patio, y medianamente un patio urbano, no en un campo, en tu casa caben 10 matas de plátano, yo te regalo 10 cepas del Distrito Municipal de La Clavellina o de Villa Jaragua. Sí, me tiene la villa. Yo te doy 10 cepas y tú las siembras. Tú duras 2 horas haciendo hoyito y sembrando la tierra. Ese ejercicio de 2 horas, más un cuidado normal de echarle su agua, en 9 meses te va a generar a ti 8 racimos de plátano. Cuando tú vas al supermercado, las rabizas están a 25. Así es. Los plátanos de calidad 40. Y un guineo 10 pesos. Entonces, si tú siembras, escucha el dato, si tú siembras una mata de plátano y 2 de guineo, la naturaleza en 9 meses te va a hacer un regalo. Te va a exonerar un mes completo de no comprar víveres. Por un solo día te regala un mes. Pero aquí hay gente que en el campo, o en los campos de la ciudad, la llamada finca, los conucos, la parcela, que son los 3 términos. Johnny, más de la mitad de la tierra dominicana está ociosa porque la gente no siembra. Así es. Estamos en un mundo irresponsable. Hay una, y yo agradezco al señor presidente de la República y al alcalde del Distrito Municipal de Las Clavellinas, que está recuperando, por ejemplo, las aguas de la Furnia, que es un afluente natural que sale debajo de la tierra, y que toda esa agua se estaba perdiendo camino al lago. Y cientos y cientos de hectáreas de tierra no producen plátano porque una obra de 1,5 millones de pesos tiene más de 12 años sin construir. ¿Tú crees que eso es un estado, un país que se respeta, que no planifica? Que tiene en los supermercados plátano 40 y en la región donde se produce por 1,5 millones de pesos de una construcción de una obra no la ejecutan. Suerte que ahora la están terminando. Pero si tú haces un inventario nacional de la cantidad de tierras que tenemos ociosas, los haitianos ahora que se han hecho especialistas en destruir las montañas, los haitises, la cordillera central, los parques nacionales están todos infectados de haitianos, haciendo desastre en la montaña. Y quiere convertir la República Dominicana a lo que convirtieron en Haití, que tiene 2% de zona boscosa. Esos son los efectos que hay que tomar en la segunda parte de Hormuz. Nosotros tenemos que prepararnos para lo peor, aunque pase lo mejor. Claro. Aunque pase lo mejor.
¿Por qué? ¿Y tú crees que esta guerra se va a extender, Janel? No, la guerra se puede extender o se puede terminar. Hoy, mientras estamos aquí en este espacio, las fuerzas norteamericanas están haciendo una operación de desembarco de más de 3.000 soldados. Porque reitero, el tema con Hormuz es que la Guardia Revolucionaria de Irán, que el día pasado le acaban de matar al jefe de la Marina, Sí. La Fuerza Armada de Israel lo anunció. El gran detalle es que ellos fabrican, por ejemplo, un dron muy eficiente con un motor de cilindro de 4 pistones, que en términos del barrio dominicano, ese dron sale en 1.200.000 pesos al costo dominicano. Pero para frenar ese dron de 1.200.000 pesos, Israel y Estados Unidos gastan un misil que cuesta 40 millones de pesos. Wow. Entonces, en una economía bélica, la proporción de defensa es mayor a la de ofensiva. Bueno, y eso va a producir un costo. Y hablando de eso, el presidente Donald Trump pidió al Congreso que le aprueben 200 millones de dólares para esa guerra. Y Estados Unidos, acabo de leer ahora mismo, está prácticamente en bancarrota, Janel. No, porque tiene una economía sustentada en el prestigio del dólar. Por eso era la situación que había de gobernanza entre el presidente de Estados Unidos y el jefe de la Reserva. Porque en Estados Unidos las instituciones funcionan. No es lo habitual en América Latina. Pero esa guerra tendrá que terminar pronto, porque si no el mundo, más del 80% de Hormuz es la energía de la India y de China. Y solamente la India y China representan casi 3.000 millones de habitantes en la humanidad. La economía que mayor ha crecido en esa parte, aparte de la China, es la India. Pero la India, más del 80% de su energía depende de lo que sale por el estrecho de Hormuz. Pero también la economía propia de los países que están dentro del Golfo, no solamente Irán. Irán tiene una reserva importante. Irán tiene el 9% del petróleo y tiene el 11% del gas. Pero también está Irak, está Kuwait, también están los Emiratos Árabes, está Arabia Saudí. Todo ese componente energético que sale por ese estrecho de Hormuz, que no se ha afectado el otro estrecho, porque el estrecho de Hormuz es un estrecho de salida y navegación. Pero hay un estrecho mucho más peligroso que ese. Es el estrecho de Bab el-Mandeb, que significa el estrecho de Dios o de las puertas de las lamentaciones, que conecta a un canal que fue pensado al principio por los persas, que es el canal de Suez. Ese canal de Suez que comunica para que los barcos que vienen de Asia no tengan que pasar por el Cabo de Buena Esperanza y aumentan los fletes en un 35%. Entonces, lo que pasó en Hormuz, aplatanando a la República Dominicana, fue un estornudo. La gripe no ha llegado y la neumonía tampoco. Entonces yo te pregunto, Janel, adicional a las medidas que ha anunciado el presidente, que la oposición dice que no eran las correctas, ¿qué tú le recomiendas al gobierno que debe tomar para poder enfrentar esta crisis? ¿Cuáles recomendaciones? Bueno, lo primero que yo le haría un llamado a la oposición política dominicana, que dejen su cantinflada en estos momentos, que no estamos en farándula política. Esto no es un asunto de PLD, PRM, PLD, Partido Reformista. Esto no es así. Y los que tienen negocio en la energía dominicana sepan que tienen que sacar sus manos del negocio, porque no estamos en tiempo de hacer negocios. El CONE apoyó la medida. Sí, pero presidente, no estamos en tiempo de hacer negocios con la energía. El presidente tiene que hacer un segundo plan, que es el plan de educación y conciencia energética, que no tiene que ver nada con el consumo, ni con la productividad, ni con el costo. Tiene que ver con la conciencia ciudadana de cada nación. Lo único que nosotros tenemos un problema junto con Hormuz, y es la masiva presencia haitiana. Y los haitianos no creen ni en la energía, ni en el territorio, ni en la naturaleza. O sea que nosotros vamos a llevar un costo mayor. Vamos a lidiar con el aumento de Hormuz y vamos a lidiar con la masiva presencia haitiana, que más que una invasión es una ocupación territorial. Entonces, los políticos tienen que hacer un stop, porque la República Dominicana, bajo este esquema de información 2.0, Johnny, está a punto de recesiarse. Aquí la gente no cree en nadie. En cualquier momento aquí ponemos el cronómetro en 0 y vendrá el que ha de llegar. Nosotros tenemos un delay de 25 años de Venezuela. Chávez llegó en el 99 y nosotros estamos en el 2026. Evitemos
evitemos. No, y ya no existe Petrocaribe. Pero evitemos una solución amarga. Pongámonos de acuerdo, hagamos un pacto nacional. Nosotros necesitamos seguir creciendo como nación y llevarnos bien con los vecinos, pero ellos allá y nosotros aquí. Haití es como un náufrago que está en medio del mar y República Dominicana es un salvavidas que va a rescatarlo. Si el náufrago le abraza las extremidades a ese salvavidas, ¿sabe qué va a pasar? Se van a ahogar los dos. Claro. Y Haití, que ya se ahogó, intenta ahogar la República Dominicana. Por eso en los titulares vemos violencia haitiana, destrucción haitiana, inmundicia haitiana, depredación haitiana, deforestación haitiana. Han llenado las calles de indigentes haitianos. Y nosotros no tenemos por qué darle una solución dominicana al problema haitiano. Entonces, la segunda etapa de Hormuz es hacer un plan de conciencia nacional. Yo estoy planteando, a través de mis redes sociales con amigos, nosotros somos 12 millones de dominicanos. Yo necesito que 200 dominicanos, 200, Johnny Carpi, estén dispuestos, si están en el exterior, de aportar mensualmente $35. Y si están en el territorio dominicano, 2,000 pesos. Por un compromiso sagrado y fijo, tipo trinitario, para nosotros salirle a todos los pueblos a organizar la segunda trinitaria, que no tiene que ver nada con política, sino con conocer la historia dominicana que se ha perdido, con que sepamos quiénes somos los dominicanos, de dónde venimos, cómo nacemos, cuándo nace el Estado Nacional, la construcción de 5 siglos de construcción social y las diferencias que tenemos con el tema haitiano, con los dos pactos. Uno fue el pacto trinitario, amparado en el Dios Trino, y otro amparado en el pacto de los loaces de la sabana africana, denominado el pacto de Bois Caimán, que son contrarios en el origen y que no hay posibilidad de fusionar estos pueblos, porque cada vez que a alguien se le ocurre juntar los pueblos como ahora, lo único que genera, Johnny, es violencia, porque es que no nos entendemos, somos distintos, no es un tema de racismo, no es un tema de color, yo soy negro, tú eres blanco, pero tenemos creencias iguales, convivencias iguales. En nuestra familia una pared separa la privacidad de lo público. El haitiano en un cuadrante sin pared cocina, defeca y hace el amor a la vista de todo el mundo, porque esa es su naturaleza. Y hoy la República está en peligro como nunca. No es Hormuz solamente. Entonces, en la conciencia colectiva, si nosotros logramos ubicar a 200 dominicanos, es un sacrificio de 12 meses o de un año, nosotros podremos ir y hacer lo mismo que hicimos con la conferencia sobre Duarte, que la dimos gratuita, pero nos dimos cuenta en la conferencia de una tragedia. No apareció un solo empresario que apoyara la causa. Lo que significa que el empresario está muy contento con la invasión, porque la invasión genera mayor cantidad de clientes y mano de obra barata por un costo de irresponsabilidad laboral. Pero la población dominicana, sobre todo la clase media, es la que más sufre. Porque un segmento importante de abajo está en droga, de embow y mueca dance. Así es. Y una clase de arriba tiene todos sus problemas resueltos y no le importa. Porque según ellos, si se arma la que se va al mar, ellos se montan en un avión y se van. Y ni siquiera se van por las Américas. Se van por la Romana, por el Higüero, en un jet privado. Pero ¿dónde queda la colectividad de la conciencia nacional? ¿Dónde queda la clase media que no tiene con qué salir? Y que no perdió el tiempo metiendo drogas y bailando muecadán en los barrios. Bueno, si hubiese sido tú, hubiese sido yo, que nos apresan con armas ilegales en el vehículo, ¿no hubiesen dado garantía económica como Jay Lee? Claro que no. Entonces, lo que tú dices, Pero es un mal ejemplo. así está la sociedad. Sí, pero es un mal ejemplo. Y reitero, la sociedad dominicana, la parte sana, está como la arepa, Johnny. Con un grupo arriba que roba sin piedad y un grupo abajo que atraca sin necesidad. Sí mismo. Esa es la realidad. O sea, usted sale a las calles y ve una jipeta de alto cilindraje que no le importa nada lo que está afuera. Y un grupo de haitianos y de tecatos en las intersecciones limpiando vidrio, no todo, pero el 90%, que si tú no le das una moneda, te rompe el cristal. Es así. Entonces, ¿para dónde vamos? ¿En qué hemos convertido esta república en los últimos 30 años?
Nosotros estamos hoy más cerca de Haití que de todos los lugares. Hoy nosotros estamos muy parecidos a Haití, en la violencia, en la sacada de machete, en los pleitos. Es más, esa penetración del vudú y del gagá, que fue la respuesta de Duarte, por eso fue que Juan Pablo Duarte le dijo a los trinitarios, Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad. ¿Tú sabes a qué se refería Duarte? Sí. Duarte se refería a que el pueblo dominicano en esos 22 años de ocupación no podía seguir ignorando el vudú y el gagá, creyendo en un mundo donde estamos con inteligencia artificial, con el Internet de las cosas, con nanotecnología, y los haitianos en el 2026 están enterrando un gallo en la tierra con cal para curar a un niño de asma. Son salvajes. Entonces, independientemente de su cultura, que la respetamos, pero la tienen que practicar allá. Sus inmundicias allá. Sus pleitos con gomas y machetes allá. Y nosotros preservar el único territorio donde no somos turistas. Sí. Porque el gran detalle de todo esto es que nosotros no tenemos dónde ir. Nosotros no podemos ir a España, ni a Estados Unidos, ni a Venezuela, ni a México. El único territorio que nos corresponde son estas 32 provincias, donde muchas de ellas, en los últimos años, han nacido más haitianos que dominicanos. ¿Es así? ¿Vamos a seguir en silencio? ¿De manos cruzadas? No, vamos a resolver el tema de Hormuz y vamos a liberarnos de Haití. Y para eso tenemos que organizarnos. Bueno, y están convocando elecciones ya, supuestamente en Haití. ¿Quién? Todo eso es una pantomima. 280 partidos se inscribieron. Es más, te voy a dar un dato. Claro, porque Haití nació así. En Haití eran 27 grupos de 7 etnias de África, que en esa división territorial de los franceses en la colonia de Saint-Domingue se dividió en los Grand Blanc y Petit Blanc. Los mulatos, que a diferencia de nosotros en la fusión Génesis, eran los hijos de las violaciones. Y el 84% eran los africanos que no tenían ningún derecho. Por eso fue que Auguste Vicente, cuando viene la Revolución Francesa, cruza para este lado y lo matan. Pero ¿cuál es el detalle? Y es importante lo que tú has dicho. Y atención, pueblo dominicano, lo que le voy a decir, para que despertemos. Mientras las soluciones del pueblo haitiano se den en español, es una maniobra para distracción del pueblo dominicano. La solución haitiana se debe de anunciar en creol, no en español. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Sí, te estoy escuchando. Mientras las medidas se den en la frontera en español, son distracciones para anestesiar el pueblo dominicano. La verdadera medida del pueblo haitiano se deben dar en creol y en Haití, no aquí. Bueno, Janel, nos hicieron señas. Agradecido eternamente de tu participación en este espacio. Sé que hiciste un sacrificio de venir, tienes mucho compromiso y te lo agradezco eternamente. 30 segundos para despedirte. No, mi gratitud siempre. Un llamado a la población es ahora, bueno, que inicia Semana Santa. Más que un llamado a reflexión es sigamos en paz. Y yo quiero públicamente agradecerte porque todo lo que he hecho en los medios, la gente tiene que saber que te lo debo a ti. Tú fuiste que me diste la primera oportunidad, tú fuiste que me llevaste a los medios y tú fuiste que me formaste por el lado correcto de la comunicación. Por eso no genero riqueza con ella. Así es. Muchísimas gracias, Janel Ferrera, mercadólogo, diplomático y experto en geopolítica. Manténgase con la programación regular de este su canal 27 RNN.